tú conoces, ¿no? Como la conexión del público y todo. Perfecto. Mm. Bueno, pues comenzamos. Buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a esta segunda entrega del ciclo de conferencias de la licenciatura en Ciencia de Materiales que corresponde al ciclo 2020B. A nombre licenciatura en Ciencia de Materiales en la transmisión vía Facebook Live, así como a nuestros queridos estudiantes que están conectados aquí vía Google Meet. Las instrucciones son las mismas, la modalidad sigue siendo virtual, entonces les pedimos a nuestros estudiantes que están conectados aquí en el Google Meet que permanezcan hasta el final de esta sesión. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la asistencia a este seminario, así como recibir algunos avisos importantes que vamos a hacer al final de esta sesión. Para su participación, para que participen activamente y hagan preguntas, pues les pedimos que las hagan en el chat, ya sea si están conectados en el chat de Facebook, lo hagan por ese medio, o bien en el chat de aquí de nuestra sesión de Google Meet. Bueno, sin más, el día de hoy nos encontramos muy contentos de recibir a una persona que es conocida por todos nosotros y sobre todo un profesor investigador muy querido por todos nosotros, el doctor Miguel Ángel Santana Aranda, que es actualmente doctorado en ciencia de materiales, pero que como todos ustedes recordarán, fue nuestro primer coordinador en la licenciatura en ciencia de los materiales. El día de hoy el doctor Miguel Ángel nos honra con la charla titulada Depósito de películas delgadas mediante la absorción y reacción de capas iónicas sucesivas, conocida por sus siglas SILAR. Le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí al doctor Santana y le cedemos el uso del micrófono y para que comience con su presentación. Muchas gracias, doctor Santana. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, doctor, por la invitación, por la organización de este ciclo y pues la presentación. Pues bueno, el día de hoy les voy a presentar algunos de los resultados que hemos obtenido con esta técnica de absorción y reacción de capas iónicas sucesivas, SILAR, para el depósito de películas delgadas. Y pues bueno, para ello una ligera introducción de por qué son relevantes las películas delgadas. Hablar muy brevemente de métodos químicos húmedos de depósito, después de la técnica en concreto de nuestro tema de hoy y del material del que les voy a presentar resultados, ¿no? Finalmente unas breves conclusiones. Ok, películas delgadas, pues en realidad hay películas delgadas en casi cualquier objeto del demonio que tenemos hoy en día, como esta playera que la verdad no se me antoja mucho tener algo así, pero realmente vaya, tenemos películas delgadas prácticamente en todo hoy en día, ¿no? Si bien muchos de ellos, como el caso de los microprocesadores, no podemos pensar en que se tratan de películas delgadas muy extensas, digamos, en un plano. Se usa tecnología de películas delgadas para su elaboración, su procesamiento, ¿no? Baterías, refrigeración termoeléctrica, ¿sí? El láser en un Blu-ray, un reproductor de Blu-ray disc. Y bueno, aquí las caricaturas de esos dispositivos, ¿no? Como precisamente para lograr lo que se logra en esos diferentes dispositivos hay que tener toda una estructura de semiconductores, metales, óxidos, ¿sí? E incluso en algunos dispositivos electrolitos, ¿sí? Incluso electrolitos poliméricos, podría ser el caso. Y pues bueno, mi interés principal en términos de
del estudio de las películas delgadas provienen del aprovechamiento de la energía solar, ¿sí? Como todos saben, el uso de los combustibles fósiles pues presenta dos riesgos, ¿no? El agotamiento de los mismos y el que nos llegue el momento en que nos quedemos sin fuentes de esos recursos y que no tengamos realmente lista la alternativa, ¿no? En la parte de abajo de la lámina pueden ver las diferentes fuentes de energía renovable, algunas muy recomendables como las de en medio, la eólica y la solar, fotovoltaica, o también están otras no tan recomendables por diversas implicaciones como un concentrador del lado izquierdo, ¿sí? Que es básicamente concentrar energía solar en un cristal grande para calentar y evaporar agua, ¿sí? Para producir energía por turbinas, ¿no? O el uso de la industria agroalimentaria, ¿no? Para generar biodiesel. Ok. En cuanto a las celdas solares, esta es una gráfica que seguramente verán en muchos foros, en distintas ocasiones, con fechas actualizadas cada vez más, porque es una gráfica en la que se presentan las eficiencias de conversión en celdas de investigación y celdas de laboratorio, que son, vaya, los récords en cada tipo de estructura de celda. Aquí en la parte superior izquierda de la gráfica pueden ver la simbología de la misma, ¿sí? De los datos que están aquí graficados. Y como verán, pues en realidad cada uno de esos símbolos en general va creciendo, va subiendo verticalmente, ¿no? Es decir, con el tiempo se va graficando aquí únicamente cuando se logra una mejora en la eficiencia, ¿sí? Cuando se obtiene un récord en la eficiencia de conversión. Repito, en celdas de laboratorio. En mi caso particular me interesan sobre todo las celdas de película delgada, ¿sí? Como las que se marcan aquí en naranja, rojo. Pero sobre todo me interesa trabajar en materiales que sustituyan estos dos que estoy marcando aquí, que es cobre, indio, galio, azufre o selenio, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos, y telururo de cadmio, sustituirlo, entre otras opciones, por cobre, zinc, estaño, azufre, selenio, ¿no? Que puede ser en películas delgadas o pueden ser mediante puntos cuánticos en celdas de tipo colorante, ¿no? Celdas sensibilizadas mediante puntos cuánticos. Bueno, no lo marqué aquí, pero también estamos interesados en celdas tipo perovskita. Ok. Como verán, algunas de ellas, como las sensibilizadas con tinta, dye sensitized cells, vienen un trayecto muy largo con poco avance en las últimas 2 décadas, ¿sí? Mientras que en la última década, celdas como estas de puntos cuánticos, ¿sí? El último símbolo en esta lista, en la última década han avanzado bastante, ¿sí? Lo mismo para el caso de la celda inorgánica aquí de cobre, zinc, estaño, azufre, selenio, que realmente pues lleva un periodo de que se inició la investigación, digamos, breve, ¿no? En comparación con otros tipos de estructuras. Pues bien, ¿en qué consiste una celda solar de película delgada y manejándolo como una caricatura, ¿sí? Pues básicamente tenemos 2 electrodos, uno que es transparente, que es por donde va a incidir la luz solar, la radiación solar, una capa semiconductora que puede ser tipo P, tipo N, ¿sí? Aquí se maneja el tipo P en el lado de incidencia de la luz,
Después una capa tipo N o P, ¿sí? Sería el contrario. La idea es tener una unión PN o NP, ¿sí? En la que se generen en los dos capas de semiconductores se generen pares de portadores, ¿sí? Pares electrón hueco. Que básicamente es excitar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿de acuerdo? El estado electrónico que queda vacío en la banda de valencia se comporta como una cuasipartícula, o vaya, es una cuasipartícula que se puede explicar como si se tratara de una carga positiva, ¿sí? Y finalmente un electrodo posterior. Esta sería, digamos, la estructura básica, ¿no? De una celda solar de película delgada. Aquí se presenta digamos, un esquema de barras, ¿sí? De capas, de colores en el lado izquierdo. En particular, este esquema, lo tomé de la red, no es un esquema mío, ¿sí? Este esquema ilustra una estructura para una celda de telururo de cadmio, ¿ok? Que tiene en general, puede tener un espesor desde 2 micrómetros, esa capa, ¿sí? En realidad, lo más grueso en una celda solar de película delgada típicamente es el substrato, ¿de acuerdo? O superestrato, ¿sí? Como en este caso, en realidad todo está depositado, la incidencia de la luz sería por la parte del substrato, ¿no? Del soporte, del medio del soporte de la celda. Ok. Esta gráfica que tenemos del lado derecho, ¿sí? Sería una representación gráfica de las bandas de valencia y de conducción de las capas que hay aquí en esta estructura, ¿sí? Se tiene la capa de tipo N de sulfuro de cadmio, que tiene un gap de 2.42 electronvolts y el tipo N básicamente se ve reflejado en este esquema como esta línea punteada, el nivel de Fermi, muy cercano a la banda de conducción. Mientras que en la sección que representa la capa de semiconductor tipo P, que sería el telururo de cadmio en este caso, con 1.46 electronvolts, el nivel de Fermi, la línea punteada, está más cerca de la banda de valencia, ¿ok? De alguna forma representa la facilidad de que los electrones cambien, ¿no? Al nivel, la facilidad de tener huecos en la banda de valencia o tener electrones en la banda de conducción, ¿sí? Y estos dobleces en el esquema, en realidad podemos interpretarlos como campos eléctricos internos, ¿sí? Ese campo eléctrico interno, que hay aquí en la interfaz entre el semiconductor tipo N y tipo P, es muy importante porque si nosotros solo generamos pares electrón hueco, excitando un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, y los dejamos así libremente, es probable que, el electrón y el hueco se tiendan a recombinar nuevamente y emitan un fotón, ¿sí? Es decir, solamente absorbimos un fotón y reemitimos otro, ¿no? Probablemente con menor energía, de hecho, lo más seguro con menor energía, pero sin ningún aprovechamiento, ¿no? Entonces, este campo eléctrico interno en la interfaz es muy relevante para separar esos portadores y generar, pues, la diferencia potencial que nos interesa, ¿no? Básicamente lo que sería el funcionamiento, lo que le daría una utilidad a esta estructura, ¿no? Lo que haría la celda solar. Ok. En esta otra lámina, en el lado izquierdo, puesta más o menos de cabeza, o digamos, recostada, está una gráfica de la eficiencia teórica de conversión en función del band gap de un compuesto, ¿sí? Aquí se ve germanio, silicio, fosfuro de indio, arsenuro de galio, teluro de cadmio, básicamente en el pico, ¿sí? De esta gráfica.
silicio amorfo estabilizado con hidrógeno, sulfuro de cadmio. Este letrero que está aquí, AM1.5, básicamente lo que nos dice es que, bueno, en realidad creo que la flecha está mal colocada aquí, ¿sí? Este sería el espectro solar, este que está aquí abajo, ¿sí? Con los colores asociados en las longitudes de onda. Bueno, este que es naranja aquí en la imagen, en realidad sería infrarrojo, ¿no? Porque ya está más allá del rojo. Aquí está realmente el naranja, ¿no? Amarillo, verde, cian, azul, ¿sí? Violeta. Ok. Esta gráfica, digamos, que se ve aquí, debajo aquí en colores, sería el AM1.5, que en realidad lo que nos dice es el espectro solar que llega a la Tierra después de atravesar la atmósfera terrestre a 45 grados, ¿sí? Digamos, AM1.0 sería el Sol en el cenit, ¿sí? Y AM1.5 sería el Sol a 45 grados aproximadamente. Ahorita no se los juro, ¿no? Sobre nada. Quizá es otro ángulo 60 y no lo recuerdo con certeza, ¿no? El cobre, el compuesto del que les quiero hablar es que sería el cobre, zinc, estaño, azufre, ¿sí? Con esta estequiometría. Su gap se encuentra precisamente muy cercano también aquí en el máximo de esta curva de eficiencia, ¿sí? Por eso el potencial de este compuesto. Aparte de que tiene un coeficiente de absorción, que es muy importante para determinar qué tan gruesa debe ser la capa para absorber la mayor cantidad de radiación solar posible. También tiene un buen coeficiente de absorción, ¿no? Okay, por lo tanto, no se requiere una película tan gruesa. Ok, del lado derecho tengo una gráfica que es para presentar otro material en el que también estoy interesado, que es un ternario en base a zinc, mercurio y azufre, ¿sí? Que sería una aleación, ¿sí? Digamos, semiconductora del sulfuro de zinc y sulfuro de mercurio. Este compuesto, que no ha sido muy estudiado, y ya hemos logrado alguna síntesis en nuestro laboratorio, tanto por métodos para sintetizar polvo como por depósito de película delgada, también método húmedo. Al final, parte de que no ha sido estudiado del todo es que no se conoce el comportamiento del gap, pero definitivamente se puede controlar una composición que nos dé el gap de un máximo de absorción, ¿sí? De un máximo de eficiencia como capa absorbente en una celda solar. Ok, bueno, volviendo al CZTS, ¿sí? Al compuesto del que les quiero hablar esta charla, pues esta sería una estructura del tipo de las que se podrían hacer con este compuesto. En realidad hay variantes que se pueden trabajar, ¿sí? Pero digamos, en general se pueden tener este tipo de problemas al elaborar, al formar una estructura con este material, como son el tener compuestos secundarios, ¿sí? Digamos, tener fases secundarias que no son específicamente el compuesto de nuestro interés, que de alguna forma pues generan diferentes problemas, ¿no? Cada una de ellas. Como pueden ser, pues, no tener la absorción deseada, no tener la conductividad deseada, una conductividad uniforme que permita el funcionamiento deseado del dispositivo. Y pues bueno, en general son en los problemas que hay que trabajar, ¿no? En la mejora de un material, pues de sus condiciones de preparación, de lograr mejores propiedades, ¿sí? Propiedades eléctricas y propiedades ópticas. Ok. En cuanto a los métodos químicos húmedos de depósito,
Podría generalizar que se basan en la siguiente característica de los compuestos, que sería el producto de solubilidad. Digamos, si tenemos un compuesto MX, ¿sí? Que se compone de M minúscula iones de determinado metal, más iones del ion X, que podría ser oxígeno, azufre, selenio, o algún otro en otra columna, ¿sí? La idea es entonces que tengamos un compuesto que en general tenga una muy baja solubilidad en agua, o bueno, en nuestro solvente de trabajo, de manera que nosotros disolvamos reactivos y mediante la combinación de las soluciones, ya sea en un solo recipiente o ahorita les presento el SILAB, o en diferentes recipientes, poder tener la interacción entre los iones que esto que no es soluble en el solvente, ¿sí? Aquí tabulé los productos de solubilidad de 5 sulfuros que al final están involucrados en los dos compuestos que acabo de mencionar hace un momento, ¿sí? Sulfuro de mercurio, sulfuro de cadmio, sulfuro de zinc, sulfuro de cobre y sulfuro de estaño, ¿sí? Si se fijan, el que tiene el valor más pequeño de todos es el del sulfuro de mercurio, ¿sí? Y esto básicamente a lo que equivale es que si nosotros en una solución colocamos iones de mercurio y digamos iones de zinc, como el compuesto que les mencionaba, y iones de azufre, todo en un mismo baño químico, ¿sí? Vamos a tener el doble de posibilidades de que un azufre se una a un mercurio de las que tendríamos de que un azufre se una a un ion de zinc, ¿sí? Eso, para ponerlo de forma sencilla, ¿no? Simplemente el doble de posibilidades. Realmente es poco probable que un ion de zinc le gane a un ion de mercurio asociarse con un anión, con un ion de azufre, ¿sí? Y eso es lo que dificulta la obtención de ese ternario mediante este método, ¿no? Vaya, mediante un método tal cual solamente de baño químico. Lo mismo pasa en realidad con el caso del cobre, zinc, estaño, azufre, porque si se fijan aquí los últimos 3 compuestos, que serían los involucrados, el cobre estaría ganándoles la mayoría de las veces los iones de azufre disponibles, ¿sí? Digamos, en términos de la técnica de depósito por baño químico, nosotros tenemos una solución con iones metálicos, con cationes, ¿sí? Insertamos un substrato, esta barra sería nuestro substrato, ¿sí? Tenemos la posibilidad de tener agitación, tenemos nuestra solución con cationes, ¿sí? Iones metálicos. Vamos a tener cierta absorción en la superficie del sustrato y cuando añadamos los aniones, ¿sí? A la solución, pues van a pasar varias cosas, ¿sí? Se van a unir, van a reaccionar algunos con los que hay en la superficie del sustrato, pero también se van a formar de manera homogénea en la solución partículas del compuesto y pues las que no se hayan absorbido, lo que no se haya absorbido en el sustrato, lo que no haya reaccionado en el sustrato va a sedimentar, ¿de acuerdo? La ventaja de la técnica SILAR, la técnica de absorción y reacción de capas iónicas sucesivas, es que en realidad no se tienen las soluciones aniónicas y catiónicas, no se mezclan, sino que se tienen por separado y lo que hay que hacer es mover el sustrato entre ellas
¿sí? Colocando de por medio algunos enjuagues. Es decir, se sumerge el sustrato en la solución catiónica, por decir un inicio. Después se pasa a un enjuague para que los iones que no estén bien absorbidos se desprendan de la superficie. Este sustrato se pasa a la solución aniónica, ¿sí? Los iones negativos, para que en esa solución los cationes que estaban absorbidos reaccionen con los aniones y se forma el compuesto, ¿sí? El compuesto AB. Este se saca, se enjuaga y de manera que se eliminan los aniones que no hayan reaccionado, que no se hayan absorbido en la superficie de manera adecuada, y se repite el ciclo, ¿sí? De manera que poco a poco se van generando, se va creando una capa, pues digamos más gruesa, ¿no? De un compuesto, se va formando una película. Este método en realidad favorece la posibilidad de depositar películas delgadas de compuestos ternarios y cuaternarios. ¿Ok? Insisto, por esta posibilidad de tener por separado, ¿no? Todas las fuentes de aniones y cationes. Ok, en cuanto al depósito Szilard de este cuaternario del cobre, zinc, estaño, azufre, en la literatura lo que se hace principalmente, lo que se ha reportado, son ciclos de Szilard para depositar capas, digamos, películas, ay, se me escapó el término, capas precursoras, ¿sí? Por decir en este ejemplo que copié aquí, una capa de sulfuro de zinc y una capa de sulfuro de cobre estaño, ¿sí? En ese orden o alternadas, ¿sí? Este es un ejemplo. También se han reportado casos en los que se hacen multicapas, ¿sí? Se repiten varias veces esta estructura, sulfuro de zinc, sulfuro de cobre estaño, otra vez sulfuro de zinc, otra vez sulfuro de cobre estaño, etc. Y después se les tiene que dar un tratamiento térmico, un annealing, un procesamiento para obtener el cuaternario, ¿sí? Si fuera un tratamiento térmico, digamos, en vacío, o vaya, si no se incluyera un ambiente con sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Que tampoco es que sea muy trivial manejar ese gas. Digo, es posible, pero pues no es cualquier cosa, ¿no? Si no se tuviera esa atmósfera, en realidad habría pérdida de átomos de azufre, ¿sí? Seguramente se formarían granos, incluso metálicos, ¿sí? Precisamente por esa pérdida de azufre, ¿no? Entonces, para esos tratamientos es muy importante el uso de la atmósfera de sulfuro de mercurio, perdón, de sulfuro de hidrógeno. Entonces, la intención en nuestro caso es lograr que el depósito del cuaternario sea solamente mediante el proceso Szilard, ¿sí? Que no haya necesidad de tratamientos químicos, térmicos, termoquímicos posteriores, ¿sí? Cosa que presumimos haber logrado ya o estar muy cerca de tener los parámetros ideales, ¿sí? Y desde luego, pues optimizar esos parámetros para la obtención de películas delgadas que tengan las propiedades, ahora sí que una vez obtenido el cuaternario únicamente mediante el proceso Szilard, optimizar los parámetros de manera que las películas tengan las mejores propiedades posibles, ¿sí? Repito, propiedades eléctricas y propiedades ópticas. Ok. Hace un par de años planteamos junto con un estudiante de maestría la idea de que pudiera tomarse como punto de partida, ¿sí? No,
siempre hay que idealizar para comenzar a hacer alguna propuesta, ¿verdad? La idea era que que es la estructura del cuaternario. Si se fijan, aquí tenemos en este plano inferior, tenemos un ion de zinc, un átomo de zinc y 4 átomos de cobre. En la siguiente capa tenemos azufre, después tenemos átomos de zinc y de cobre, después azufre, otra vez cobre y estaño, otra vez azufre y otra vez zinc y cobre, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, eso nos llevó a un primer planteamiento de cómo buscar obtener las películas del cuaternario, ¿sí? Que fue combinando en una solución los iones de cobre y de estaño, y en otra solución los iones de cobre y zinc. Repito, para ir depositando muy idealizadamente cada una de estas capas, ¿sí? En la dirección 002 de este cristal, ¿sí? Bueno, lo que obtuvimos respecto al... Vaya, ok, digamos, ese fue el planteamiento para este compuesto, ¿sí? Ahora les quiero plantear lo referente al método para el depósito de las películas, y lo primero que hicimos fue un método, pues digamos, lo más elemental que se podía hacer mecánicamente era hacer girar las soluciones y levantar y bajar el sustrato. Sí, esa fue nuestra versión 1.0, digamos, de nuestro aparato SILAR. Y lo trabajó Eric Moreno, que es maestro en ciencias en física. En realidad la trabajó mientras estaba terminando su licenciatura en nuestro laboratorio. Ok, para probar este sistema lo que se hizo fue depositar sulfuro de cadmio sobre dióxido de titanio, ¿sí? Usando básicamente este ciclo, un ciclo sencillo de 4 posiciones, ¿sí? Así como se muestra aquí, solo son 4 vasos. Y se depositaron sobre películas de dióxido de titanio que habían sido depositadas por depósito centrífugo. Se depositaron 17, 20, 50, 100, 170 ciclos, ¿sí? De sulfuro de cadmio. Aquí, como la idea es presentar esto de manera resumida, les muestro solamente la diferencia entre 17 y 170 ciclos, ¿sí? Visualmente, una imagen óptica, mientras que acá una micrografías de los depósitos, micrografías electrónicas, con aquí está la barra de referencia, de 5 micras, ¿sí? Se ve cómo cambia la superficie del sustrato, como aquí tiene cierta cobertura con el dióxido de titanio, y cómo se van añadiendo partículas de sulfuro de cadmio a 17 a 170 ciclos, ¿sí? Aquí debo recalcar, no es la misma zona la que se está viendo, ¿sí? En diferentes etapas, son diferentes muestras. Esta parte de dióxido de titanio sí podría ser una sección de una de estas muestras, sin mayor complicación, pero estas son 2 muestras diferentes, ¿sí? Una solo se hicieron 17 ciclos y otra 170 ciclos. Ok. Respecto a la transmisión óptica de estas películas en la región UV visible, pues básicamente lo que tenemos es, digamos, este es el espectro de transmisión del sustrato de vidrio, ¿sí? Portamuestras de microscopio con el dióxido de titanio, y esto es cómo cambia conforme se incrementa la cantidad, el número de ciclos, conforme se incrementa la cantidad de depósito de sulfuro de cadmio. Aquí se empieza a ver un poco el borde de absorción asociado con el sulfuro de cadmio.
En estas últimas 3 curvas, pues en realidad la película ya es muy gruesa y pues digamos no se aprecia tan detallado, ¿no? Los 2 bordes de absorción. Ok. En difracción de rayos X observamos cómo de tener una señal asociada únicamente con el dióxido de titanio, ¿sí? Conforme aumentamos el número de ciclos, va apareciendo señal de difracción de rayos X del sulfuro de cadmio. ¿Ok? Si se fijan, aquí se ven las señales de los 2 compuestos, ¿sí? Quizá aquí es donde menos se aprecia el sulfuro de cadmio, ¿no? Bueno, pero aquí no hay. Aquí es donde menos se aprecia, ¿no? Y sí se ve como en realidad aquí esta panza, digamos, es básicamente del vidrio, del sustrato amorfo, ¿sí? En espectroscopía Raman, que también nos sirve como una manera de determinar la estructura de un compuesto, si tenemos un material con 2 estructuras diferentes, vamos a tener, al igual que en difracción de rayos X, en espectroscopía de dispersión Raman, vamos a tener una huella diferente, ¿sí? Posiciones diferentes en función de la estructura cristalina. Ok, aquí está graficado al revés. Arriba es el dióxido de titanio sin sulfuro de cadmio. Este es un espectro de dispersión Raman típico del dióxido de titanio en su fase anatasa. Y cómo va desapareciendo este pico más intenso conforme se va depositando encima el sulfuro de cadmio. Esto de que va desapareciendo se debe en realidad a que el Raman, al igual que difracción de rayos X, es sensible al volumen del material que está probando, ¿sí? Del material que se está midiendo, observando, ¿sí? Y entonces conforme tiene algo más encima, se debilitan las señales de lo que hay debajo. Ok. Como conclusiones de esa parte, digamos, se obtuvo satisfactoriamente el depósito de sulfuro de cadmio, ¿sí? No vamos a alardear mucho de esos depósitos, simplemente se logró, se probó que se tiene el depósito, se logró probar el funcionamiento del sistema automatizado, SILA, que bueno, esa versión dependía de una computadora, de estar conectado a una computadora, ¿sí? Pero se observaban limitaciones técnicas que pues evidenciaron que era inevitable trabajar en otro diseño. ¿Por qué digo inevitable? Porque sí es algo que se puede sospechar desde el diseño mismo del equipo, pero esperábamos que se pudiera controlar el mecanismo de manera que no hubiera esos problemas, ¿sí? En esta fotografía ustedes pueden ver cómo se aprecian también aquí en la plataforma algunas manchas del mismo color que las películas, ¿sí? Esto se debe a que el movimiento no se logró que fuera suave y entonces había derrame de las soluciones y pues básicamente terminaban reaccionando en la plataforma, ¿no? Cosa que de hecho pues tampoco es muy segura, ¿verdad? Para nosotros como usuarios del sistema. Ok, entonces la siguiente versión, la versión SILAR 2.0, la trabajó en su maestría en ciencia de materiales Jafet Cetina, haciendo un sistema que es básicamente independiente, ¿sí? Controlado por una tarjeta Arduino. En este caso se eleva todo a una parte... la misma plataforma que se eleva y baja es la que gira, ¿sí? Este mecanismo lo implementó precisamente Jafet en base a experiencia de taller mecánico de torno, ¿sí? En el trabajo de Jafet se obtuvieron, digamos, se puede plantear las siguientes conclusiones. Primero, un poco qué composición debe tener el solvente de las soluciones,
para favorecer un depósito lo más uniforme, tener, digamos, mayor cobertura de la superficie, ¿sí? Que no sean, pues, nada más un montón de granos apelmazados, ¿sí? Sino tratar de que sea lo más uniforme posible. Se obtuvo que lo mejor era tener 50% de metanol en la solución de cationes y 75% de metanol en la solución de aniones. ¿Ok? Y bueno, estas serían las micrografías. Repito, lo que tratábamos de ver con ellas era la uniformidad de la superficie de la película, ¿sí? Y aquí tenemos espectros Raman de esas mismas muestras, ¿sí? En estos espectros Raman quiero llamar la atención sobre estos dos picos, ¿sí? Principales. Aquí se ve cómo es muy intenso en esta curva naranja, particularmente una señal que proviene del compuesto sulfuro de cobre, ¿sí? Mientras que este otro pico, que en realidad aquí se anidan varios picos, ¿sí? Pero digamos, el principal se asocia al ternario cobre, estaño, azufre, ¿sí? Y vemos cómo conforme cambiamos la composición del solvente, de la solución catiónica y aniónica, 50-25, etcétera. Conforme cambiamos la composición de la solución aniónica, podemos inhibir el pico de sulfuro de cobre, ¿sí? Y que si, por ejemplo, en el que nos movemos de 50-75, que aquí sería la curva negra, ¿sí? En este lado también la curva negra. Si cambiamos el 50, que sería el contenido de metanol en la solución catiónica, si lo cambiamos a 75%, ¿cómo empeora lo que, digamos, ya se había logrado en este lado y se vuelve a obtener una mayor cantidad de sulfuro de cobre? Las intensidades relativas en esta técnica, al igual que también en difracción de rayos X, las intensidades relativas entre un conjunto de muestras nos dicen qué muestra tiene más de determinado compuesto, ¿sí? Si bajo un esquema muy estricto de medición se tienen patrones de combinación de las fases con composiciones, cantidades definidas, bien conocidas, se podría cuantificar, ¿verdad? Cuánto hay de cada compuesto. Entonces, aquí únicamente la idea es cualitativamente observar con qué condiciones se reduce la cantidad de sulfuro de cobre. Y bueno, pues más que tener el ternario, quisiéramos tener el cuaternario, ¿no? Bueno, ok, aquí se muestra únicamente las dos de las muestras, ¿sí? Las que aquí aparecen con curva naranja y curva negra, ¿sí? Y se aprecia como en ambas el porcentaje atómico de zinc está por debajo del 1%. Eso en realidad, pues podemos decirlo, básicamente es ruido, ¿sí? Básicamente nuestras películas, nuestros depósitos, lo que tienen es sulfuro de cobre y sulfuro de cobre estaño, ¿sí? ¿Cuáles serían las composiciones ideales los contenidos ideales, porcentajes atómicos de cada elemento? Pues serían 2/8 de cobre, ¿verdad? Que serían un cuarto, 25% nada más, ¿verdad? De azufre, 50%, ese sí esas muestras están alrededor de esa cantidad, ¿no? Digamos, básicamente podríamos decir, repito, que tenemos sulfuro de cobre y sulfuro de cobre estaño. Ok. Si ajustamos el pH de la solución, en particular la solución de zinc, ¿sí? En base a
a estudios de depósito de zinc en los que se describe cuáles son los mejores valores de pH para lograr un depósito de película delgada de sulfuro de zinc. Si usamos esa información disponible en la literatura, podemos, logramos en ese momento pasar de tener el ternario CTS a tener el cuaternario CZTS, ¿ok? Y bueno, la proporción en cuanto a la presencia de sulfuro de cobre en realidad no cambia mucho, ¿no? Ok, esto nos permite obtener un contenido ya de zinc, ¿sí? Que pues vaya, de alguna forma sí se refleja en el movimiento de este pico, que no voy a decir que es solo el cuaternario, en realidad este pico puede contener información del ternario y del cuaternario, ¿sí? Dado que las posiciones son muy cercanas, ¿sí? Pero bueno, en microanálisis químico, en el microscopio electrónico de barrido, podemos ya observar un contenido mayor al 1% atómico de zinc. Eso nos da, nos dice que son buenas noticias, ¿no? Que vamos en la dirección correcta. Si nosotros, aparte de ajustar el pH en la solución del zinc, cambiamos el ciclo, ¿sí? La secuencia de inmersión de nuestro esquema de depósito, logramos, ¿sí? Es decir, si en vez de sumergir una vez en cobre, una vez en cobre, azufre, estaño, azufre, cobre, azufre, zinc, azufre, si en vez de hacer esa secuencia, que solo se hizo porque el compuesto en general contiene más átomos de cobre, ¿verdad? Desde la misma composición. Si la cambiamos y duplicamos el número de inmersiones en zinc, ¿sí? Zinc, azufre, estaño, azufre, zinc, azufre, cobre, azufre, y repetir, ¿sí? Si hacemos eso, se disminuye muy, muy fuertemente. Repito, lo importante aquí es las intensidades relativas entre los picos de los diferentes compuestos. Se reduce muy fuertemente la presencia de sulfuro de cobre. ¿Ok? Y si se fijan, disminuye el porcentaje de cobre, que tiene que ser el 25%, el ideal, y aumenta el contenido de zinc, que debe ser del 12.5%, el ideal, ¿verdad? También aumenta el contenido de estaño. Ok. En cuanto a difracción, que pues no lo he mostrado en las láminas anteriores mucho, porque en realidad, como pueden ver en esta gráfica del lado derecho, las posiciones de los picos más importantes en cada una de las fases involucradas, aquí me hace falta el sulfuro de cobre, las posiciones de los picos son muy, muy cercanas entre sí. Por ejemplo, de las únicas cosas que nos pueden dar información del cambio sería, por ejemplo, este pico en el ternario, en el cobre, estaño, azufre, que podríamos decir que se observa aquí, en esta zona, ¿sí? Y bueno, ok. Las mediciones se hicieron una y otra vez buscando las mejores condiciones de haz rasante, etcétera, dándole más tiempo a la medición y sin embargo no se logra una señal mucho mejor que eso. Ok. Otro cambio que se hizo fue reducir a una tercera parte del tiempo que el substrato pasa en la solución de cobre, ¿sí? Y eso nos permitió, la curva naranja, nos permitió reducir aún más la cantidad de sulfuro de cobre en la película y mejorar la intensidad de la señal del cuaternario. Si se fijan en comparación con con los espectros Raman anteriores, este pico asociado al cuaternario es mucho mejor, ¿sí? Es más definido, digamos, sí tiene, por ejemplo, este hombro de este lado, aquí se separa ya una señal, no está
no está tan pegada, ¿no? A un lado, ¿no? Ok. Y esto, vaya, solo mencioné el tiempo de inmersión en el cobre, pero también se cambió el porcentaje de metanol en la solución de zinc. Ok. Y bueno, se obtuvo esa mejora. Bueno, aquí, si recuerdan, íbamos por debajo del 5% de zinc. Con estos cambios ya superamos el 8% de zinc en las películas y también mejoramos el contenido de estaño y redujimos aún más el contenido de cobre, ¿sí? Pues bueno, al final el depósito del cuaternario con este sistema SILAR 2.0 pues nos dice que redujimos muy fuertemente las fases secundarias en el depósito del compuesto, ¿sí? Evitamos tener binarios, ternarios, ¿sí? O bueno, seguramente los hay, pero sus proporciones son mucho menores de los que típicamente se obtienen por SILAR, que es la razón por la que siempre se utiliza un tratamiento termoquímico, ¿sí? Bueno, todo esto se logró manipulando el pH, el contenido de metanol en las soluciones, la secuencia del ciclo y pues diferenciar los tiempos de inmersión en cada catión particularmente. Y bueno, este sistema funcionó sin mucho contratiempo para hacer 80 ciclos de depósito, ¿sí? No mencioné que en realidad aquí se tienen 2 enjuagues en cada posición de aniones y cationes. Desafortunadamente, para continuar con el trabajo, se nos dañó el sistema y pues hubo que regresar al SILAR 0.00, es decir, a no tener un aparato automatizado, ¿sí? Lo que implica básicamente hacerlo a mano. Esto le tocó desafortunadamente a una de sus compañeras que se acaba de graduar en agosto de la licenciatura y pues ella tuvo que hacerlo a mano, ¿sí? Sé que estos son una enorme cantidad de vasos y sé que el que les diga que estas son 2 muestras no alivia mucho la cosa, ¿sí? Estos son el arreglo para 2 muestras diferentes del trabajo de Laura. Pero bueno, entonces ella se animó, dijo, no tiró la toalla, digo, pues sí lo hago, pero pues obviamente no podía hacer 80 ciclos que antes poníamos a hacer a una máquina, que no, digamos, sí se cansa, pero no tiene sentimientos, ¿verdad? Entonces, ella solo hizo 20 ciclos por cuestiones de salud mental sobre todo, ¿verdad? Ok, en su trabajo, en el trabajo de Laura, las posiciones en términos de tomar en cuenta las soluciones, aquí están 1, 2, 3, 4 soluciones diferentes, ¿sí? Pero hay que añadir 2 enjuagues, 2 vasos de enjuague para cada solución. Entonces, en este caso eran posiciones, ¿sí? 12 vasos de precipitados en los que se hace la inmersión del sustrato, ¿ok? Esta muestra 1 zinc, 1 azufre, tiene básicamente las mismas condiciones de depósito de la muestra de referencia, que es la muestra que seleccionamos como mejores condiciones del trabajo de Jafet, ¿ok? El trabajo de Laura consistió en comparar qué ocurre en términos de desgaste de las soluciones, en términos de qué tan eficiente es para el depósito de las películas, el ciclo, si nosotros en vez de tener una sola solución de zinc, tenemos 2. Y bueno, y también aparte si tenemos 2, 3 o 4 soluciones de azufre, separándolos de la siguiente forma. Por ejemplo, una solución de azufre para sumergir
después de haber sumergido en cobre y en estaño, y otra para después de sumergir en zinc, ¿sí? Básicamente para reducir aún más las posibilidades de contaminación de las soluciones, entre ellas, y aparte tener la disponibilidad de más iones de azufre, ¿no? Para los ciclos. Desde luego, esta limitación de 20 ciclos no permite explorar completamente lo que se buscaba en este diseño de experimento, pero sí nos permitió observar qué era lo que se puede esperar. Por ejemplo, ahora que Laura entró a la maestría, la idea de momento, hasta el momento, la idea sería retomar estos resultados y ahora que tengamos un nuevo sistema en funcionamiento con el mismo diseño de la versión 2, solo con mejoras en los mecanismos, sería tomar algunas de estas condiciones y tratar de hacer depósitos en un número mayor de ciclos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay micrografías de las muestras estudiadas en el trabajo de Laura, ¿sí? En realidad son micrografías de electrones secundarios y electrones retrodispersados. Digamos, esta es la misma muestra, la misma zona, solo con dos sondas de medición diferentes, ¿sí? Dos detectores diferentes en el microscopio. Con la imagen del lado derecho, en principio, podríamos ver contraste por diferencias en la composición química. Sin embargo, creemos que aquí las más fuertes diferencias, en este caso, se deben a pues, grandes variaciones en la morfología de la superficie, ¿sí? Quizá en donde sí podríamos hablar de sería en este caso, este grano que se ve muy blanco en la muestra 2 azufre. Este grano parece que sí es otro compuesto. De hecho, si se ve con más detenimiento, vaya, si uno acerca la imagen y lo ve con más detenimiento, parece un grano cristalino con superficies definidas. ¿Ok? En el lado derecho se muestra una imagen de sección transversal de la muestra más gruesa, la de referencia, que eran 80 ciclos de depósito, y se mide que tuvo un espesor de aproximadamente 880 nanómetros. ¿Ok? Como no podemos hacer este mismo proceso para estas muestras que son al menos 4 veces más delgadas, lo que se hizo fue evaluar la señal de microanálisis químico, ¿sí? La señal proveniente de las películas, en donde se alcanza a observar señal proveniente del sustrato, que es vidrio, es básicamente dióxido de silicio, ¿sí? Digo, tiene más elementos, pero principalmente dióxido de silicio. Entonces, el hecho de que veamos la señal del sustrato nos habla de lo delgadas de las muestras, ¿sí? Y el hecho de que la proporción, otra vez, es muy importante en muchas técnicas, la proporción de intensidad de las señales de diferentes elementos o diferentes compuestos. La proporción con la señal proveniente de azufre nos dice que de esta, que es la muestra de referencia, que es la que tiene una mayor intensidad de azufre relativa a la señal proveniente del sustrato, y nos da pues sí, nos permite tener una proporción de intensidades también entre los picos de azufre de las diferentes muestras, entre ellas, ¿sí? Lo que nos dice que la variación en el espesor de nuestras muestras de 20 ciclos realmente no es mayor, ¿sí? El espesor de esas muestras es muy parecido. Y la línea verde en realidad es de una muestra
de 7 ciclos, ¿sí? Que fue, digamos, una muestra que se tuvo que detener con las características 1 zinc, 2S, ¿sí? Que se trata 2 vasos de azufre, 1 de zinc, ¿ok? Obviamente 1 de cobre, 1 de estaño. Esta gráfica, este esquema del lado derecho, en realidad es una simulación de la profundidad de penetración de los electrones en la muestra, ¿sí? Aquí se presenta el espesor de la película. Vaya, esta gráfica se hizo para 800 nanómetros, ¿sí? En un sustrato de dióxido de silicio, ¿ok? Y esto nos apoyó el doctor Centeno para tener precisamente una relación de intensidades y cómo podríamos relacionar los espesores, ¿sí? El comportamiento, desde luego, no es lineal ni para el espesor en función del número de ciclos, ni para las intensidades de microanálisis químico, ¿no? Podemos decir que se estima con este método 830 nanómetros para la muestra de 80 ciclos y 280 nanómetros para la muestra de 20 ciclos. ¿Ok? Perdón. Si se fijan, los 830 nanómetros no están muy lejanos de lo que se apreció en la micrografía de sección transversal. Ok. Vamos a la difracción de rayos X. Les decía, no podemos fiarnos mucho de esta técnica, sobre todo mientras no tengamos señales muy bien definidas de los picos, debido a que las posiciones de los diferentes compuestos posibles son muy cercanas entre sí. Una prueba de que por alguna razón algo salió mal, de que sí hubo variación en las mejoras que se tenían del depósito del cuaternario, es esta muestra de color cian, la muestra 2 zinc, 2 azufre, que aparecen otros picos incluso, ¿sí? No asociados con el cuaternario y ninguna de las fases secundarias más comunes. Ok, en el Raman las curvas están del mismo color para cada muestra, ¿sí? Aquí está una anotación de un múltiplo que se tuvo que aplicar para que todas tuvieran más o menos la misma relación de intensidad aquí, que normalizados, digamos, al pico más intenso, que sería el que asociamos con el cuaternario. Si se fijan, la mayoría de las muestras básicamente no tienen esta señal que habíamos asociado con sulfuro de cobre, ¿sí? O vaya, sí la tienen, pero por el aspecto, la relación de aspecto de esta gráfica no es perceptible, ¿no? Sin embargo, esta muestra de color magenta, la curva de color magenta nos dice que esta muestra sí tiene una mayor cantidad de sulfuro de cobre. Ok, entonces este trabajo de la individualización de las soluciones, pues básicamente, pues también aquí ya llegamos más allá a mediciones eléctricas, ¿sí? Aquí tenemos las muestras ordenadas, vaya, son las de 20 ciclos, por aquí está la de 7 ciclos, y la muestra de 80 ciclos. La concentración de portadores, los símbolos negros son huecos, ¿sí? Es decir, es un compuesto con conducción preferente a partir de huecos, es tipo P, ¿sí? Semiconductor tipo P, y estos son mayoritarios, son electrones, ¿sí? Se observa una cierta mejora conforme incrementa el número de soluciones. En principio, se tiene mejor concentración de portadores para esta muestra 2, 5, 4,